Genial. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Acá vamos a tener una charla con la No, licenciada Clementina Pimentoni. Ah, Luisina Puello, que nos va a hablar sobre la alimentación vegetariana en la actualidad y nos va a dar unos tips. Bueno, Lu, cuando quieras. Bueno, gracias. Primero quería agradecerles a todos por tenerme en cuenta. La verdad que para mí es un honor que me hayan elegido porque, a decir verdad, cualquier persona especializada podría dar la charla y la verdad que me pone muy contenta porque es algo que no solo es algo que me encanta hacer, que es la parte de nutrición, sino que considero que es súper importante el hecho de educar a todos. Y cualquier granito de arena que pueda aportar y que les sea útil, para mí, bienvenido sea. Lo que voy a arrancar, no sé si me dejan compartir la pantalla. Ay. A ver, un momentito. Fíjate, Luisina, si podés compartirla, si no, ya te doy un momento. Sí, perfecto. Sí, ahí está, ahí me va a aparecer. Bien, bueno, como decía Clemen, yo soy Luisina Puello, soy licenciada en nutrición, estudio en Buenos Aires y bueno, hace 2 años y medio que ya estoy acá en Los Toldos ejerciendo, así que, bueno, nada, les voy a ir hablando. La idea por ahí, si ustedes están de acuerdo, es que yo les vaya hablando de todo lo que es, lo que les preparé, lo que les voy a ir mostrando, de diferentes tips y diferentes cuestiones, y si ustedes quieren, al finalizar, como para mantener un hilo conductor, al finalizar hacemos una serie de, si quieren, si tienen dudas, de preguntas y respuestas, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con lo más importante, que es la definición de vegetarianismo. Básicamente son aquellas personas que no incluyen en su alimentación ni carnes de vaca, ni de pollo, ni pescado, ni productos que la contengan. Pero la realidad es que los patrones alimentarios pueden variar de una persona vegetariana a otra, por eso es que el término es bastante amplio. Acá les puse una frase que les puse, dime qué comes y te diré qué tipo de vegetariano eres. Eso es más que nada porque en realidad hay una clasificación de diferentes tipos de lo que se considera como persona vegetariana. En primer lugar está el vegetariano estricto o directamente el vegano, que es aquel que no consume absolutamente ningún tipo de alimento de origen animal, es decir, no hay carnes, no hay lácteos, no hay huevos y no hay miel. Solamente su alimentación se basa en alimentos de origen vegetal. Después tenemos lo que se llama ovo-vegetarianos, que son aquellos que consumen todos alimentos de origen vegetal más la incorporación del huevo. Yo ahí en el gráfico les puse un icono de ensalada, pero en realidad no tiene que ver solo con la ensalada, porque cuando hablamos de alimentos de origen vegetal, estamos hablando también de legumbres, de semillas, más todo lo que es hortalizas y frutas. Después tenemos los lacto-vegetarianos, que son aquellos que consumen alimentos de origen vegetal, pero a su vez agregan la incorporación de lácteos, que en ese caso sería leche, yogur y queso. Y después tenemos los ovo-lacto-vegetarianos, que su consumo es todo lo que son alimentos de origen vegetal, más huevo, más los lácteos, ¿sí? Ahora, parece que la clasificación termina ahí, pero día a día, en lo que es la parte de la alimentación, de la nutrición, van surgiendo diferentes clasificaciones también, y hoy en día también se puede considerar a los crudívoros, que son aquellas personas que se alimentan a base de alimentos crudos. Más que nada son lo que es frutas y verduras, semillas, legumbres, algún cereal y algún brote. Algo que es importante acá y hay que tener en cuenta es que no es al 100% su alimentación todo a base de alimentos crudos, sino que tienen un 15% de margen en cuanto a su alimentación para incorporar algún alimento que esté cocido. Y después tenemos los frugívoros, o se les suele llamar frugitarianos, que son aquellos personas que se basan exclusivamente en el consumo de principalmente frutas
y de también lo que es frutos secos y semillas. En realidad la idea de la persona que consume simplemente frutas es que utilicen los alimentos sin que la planta tenga algún tipo de daño. Ese es como el lema principal de las personas frugívoras. Y después se le suma también a esta clasificación los flexivegetarianos, que son aquellas personas vegetarianas que llevan la mayor parte de su vida evitando alimentos de origen animal, pero sí, si alguna situación social lo requiere, ahí sí ingieren. Esto es algo que, a decir verdad, es muy común. Yo acá en el consultorio suelo ver muchas personas que, si bien uno no los cataloga ni los clasifica, pero en general hay muchas personas que me dicen, bueno, mira, yo como de 7 días, la mayoría de mis días como a base de alimentos de origen vegetal, pero por ahí el fin de semana, si me invitan a comer a algún lado, claramente cuando no estaba la cuarentena, soy de comer, no sé, algo a la parrilla, o sea, suelen ser un poco más flexibles cuando la situación lo amerita, o cuando no hay algo que puedan comer, tienden a ser flexibles desde ese lado. O también me ha pasado también de ver personas que me dicen, mira, yo no como nada, lo único que consumo es el atún. Bueno, el atún es procedente del pescado, o sea que claramente no entraría, por eso es que se suelen llamar como flexi-vegetarianos. Y después lo último está los api-vegetarianos, que en ese caso consumen alimentos de origen vegetal más la miel. En el caso de las personas api-vegetarianas, por así decirlo, es algo que hay personas que incluyen huevo y miel, hay personas que incluyen lácteos y miel, y hay personas que incluyen huevo, lácteos y miel, digamos, en relación a eso es algo muy personal, ¿sí? Y algo que quería mencionarles con esto, en relación a la clasificación, es que cuando yo recibo pacientes que me vienen a consultar por algo al respecto, les digo que no se sientan que sí o sí tienen que pertenecer a un grupo, que está bien que de repente sean flexitarianos, o está bien que de repente agreguen miel o agreguen, o sea, no encasillarse por ahí en un grupo en particular, sino que también saber escuchar a su cuerpo y manejarlo en función de eso. Bien, acá les puse un gráfico, ¿sí?, que engloba básicamente toda la clasificación, que es lo que fuimos hablando. Esto es más que nada por si a alguno le interesa, o si hay algo de lo anterior que no quedó claro, que le pueda sacar una foto a la pantalla, como para que quede ordenado en orden de menos estricto, y a medida que va bajando, se va englobando en lo que son aquellos personas que su alimentación es mucho más estricta, y que ahí es donde uno tiene que hacer hincapié desde lo nutricional, ¿sí? Ahora, recién de lo que hablamos es de qué es el vegetarianismo y cuáles son las diferentes clasificaciones. Ahora, me pareció súper interesante hablarles de lo que es la historia, más que nada por una cuestión de que hay muchos que piensan que es por moda, o que, no sé, lo hago porque es mejor para bajar de peso, o porque mi amiga lo está haciendo, entonces yo también. Pero en realidad la historia del vegetarianismo se remonta de mucho antes, donde si bien en 1847 fue se crea la primera asociación vegetariana que se da en Estados Unidos, principalmente en Gran Bretaña, si bien ahí se crea, pero para atrás se remonta a lo que es muchas religiones que ya adoptaban como estilo de vida al vegetarianismo, ¿sí? Por ejemplo, de lo que han sido religiones, las que más se destacaron en lo que es el vegetarianismo, ya ahí se las mencioné, es el budismo, los adventistas, el brahmaísmo. Son diferentes religiones que ya como estilo de vida lo adoptaban dentro de su alimentación al vegetarianismo. Ahora, también hay grandes historiadores que también llevaban a cabo un estilo de vida vegetariano, como por ejemplo Pitágoras, por ejemplo Platón,
son algunos de los más conocidos, ¿sí? Por eso es que les digo que esto no es de ahora, sino que viene de mucho tiempo hacia atrás. Ahora, en 1847 se crea la primera asociación y de ahí se empieza a hacer más, por así decirlo, bullicio, empieza a tomar más hincapié, y el primer mundial de vegetarianismo se da en 1893, en Chicago, también en Estados Unidos, y de ahí, después de eso, empieza a tomar más relevancia para todo lo que es América Latina. Bueno, en lo que es Argentina, la realidad es que recién en el año 2000 es donde se crea la primera asociación, que obviamente se creó con el objetivo de poder dar información o sea, a todas aquellas personas que podían empezar a querer cambiar su estilo de vida, y ahí es donde se crea la UVA, que es la Unión Vegetariana Argentina. Lógicamente, acá en Argentina yo quise buscarles más datos puntuales. La verdad que a nivel estadístico estamos bastante complicados, pero ¿por qué? Porque no, cuando se hacen las ENIs, que son las encuestas nacionales de factores de riesgo, o cuando se hacen encuestas a nivel nacional, no se distingue entre una persona omnívora de una persona vegetariana. Entonces, para lo que es estadísticas, es algo que todavía nos falta hacer un poco más de hincapié, ¿sí? Y fíjense que recién en el 2000, estamos recién a 2020, o sea, hace 20 años nada más que se creó la primera Unión Vegetariana acá en Argentina. El propósito, más allá de dar información y demás, también tiene que ver con que está asociada a diferentes organizaciones que tienen que ver y están ligadas a la parte del cuidado del medio ambiente y del bienestar animal, ¿sí? Ahora, esto es como un breve resumen en base a lo que es la historia. La realidad es que, como les digo, no tenemos muchas estadísticas acá a nivel Argentina. Me hubiera gustado, pero hasta me contacté con personas que están dentro de la Unión Vegetariana Argentina, incluso hasta ellos no tienen fuentes fiables o que sean extrapolables a toda la población en relación a estadísticas de qué cantidad de personas son vegetarianas, en cuanto a lo que vamos a ver después de nutrientes críticos, si muchas de esas personas vegetarianas padecen deficiencias o no. Entonces, por eso es algo que asumo también la responsabilidad y que se tiene que trabajar desde el lado de lo estadístico como para poder darles un pantallazo más amplio de lo que es Argentina puntualmente a nivel de estadísticas. Ahora, hay muchos motivos que justamente conducen a la adopción de la alimentación vegetariana, pero hay muchísimos. En realidad, uno de los más importantes es por la ética animal, y ahí en ese caso que las personas que son vegetarianas consideran el bienestar animal justamente y rechazan aquellos alimentos que involucren la matanza de los animales. Y también rechazan no solamente los alimentos, sino todo lo que viene aparejado. Por ejemplo, el uso de ropa, zapatos, accesorios de cuero, todo que tenga que ver con la parte de la crianza y de favorecer el bienestar animal. Esa es la realidad, es uno de los motivos más habituales, incluso acá en el consultorio, en lo que yo puedo ver acá en los toldos, digamos, si pudiera comentarles un poco de las personas que yo veo acá vegetarianas, la realidad es esa, que es el motivo principal. Ahora, hay muchas personas que también lo adoptan por religión, y eso tiene que ver más que nada con que ya por su religión poseen, como les mencionaba algunas anteriormente, normas o diferentes selección de alimentos en cuanto a qué comer y a la preparación, que o sea, lo toman como que son convenientes para lo que es el cuerpo, para el alma, para la salud, la santidad. Por eso es que, como parte de la religión, si bien por ahí no es algo común, pero puede ser uno de los motivos también. La parte de la salud, que eso lo vamos a ir más adelante, lo vamos a ver. Acá en este caso, en base a lo que es la salud, yo lo que veo mucho en consultorio es que en general las personas más jóvenes tienden a adoptar
el estilo de vida vegetariano, más que nada por una cuestión de la ética animal, del bienestar animal, relacionado también a todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Ahora, ya personas pasadas los 40 años en adelante, lo que se suele ver es que el propósito por el cual buscan llevar un estilo de vida vegetariano es por una cuestión más de salud, o sea, ligada a la salud y no tanto tiene que ver con todo lo otro, ¿sí? Bien, ahora, vamos a lo que realmente importa y que es lo que muchas personas me preguntan, y es uno de los motivos por el cual la mayoría de las personas vegetarianas asisten a una consulta nutricional, que es por justamente aquellos nutrientes que pueden llegar a ser preocupantes para la salud de quien quiere iniciar un estilo de vida vegetariano. En realidad, yo acá les mencioné, la realidad es que va a depender de cada caso individual, como saben, pero les mencioné los que son nutrientes que nosotros llamamos en nutrición nutrientes críticos, que tenemos la vitamina B12, el hierro, la vitamina D, y después tenemos también, que son igual de importantes, lo que es omega 3, zinc y calcio. Ahora, en base a lo que es la vitamina B12 es la más importante y es como nosotros decimos es el nutriente crítico porque la principal fuente de alimentos es de origen animal. O sea, se obtiene a través de lácteos, de huevo, de pescado, de hígado, o sea, de carnes rojas, pero no tenemos una fuente de origen vegetal donde la podamos obtener. Por eso es que esta vitamina es de vital importancia. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, y otra de las cosas que es importante también es que fíjense que un déficit de vitamina B12 puede llegar a generar anemia, daños en el sistema nervioso central, demencia, ¿sí? Y qué síntomas la persona puede llegar a notar, hormigueo en manos y pies, falta de apetito, cansancio, esos son como los síntomas más importantes. De hecho, me ha pasado frecuentemente de que una persona venga y me dice, ay, me siento recansada, me siento, se me duermen fácil las manos y los pies, y eso ya, si la persona lleva un estilo de vida vegetariano, me da a pensar que tiene que ver con algún déficit de vitamina B12, que es lo más común que se suele ver en personas vegetarianas. Ahora, como yo les decía, existen en muy pequeñas cantidades algunos alimentos de origen del reino vegetal que se puede obtener B12, pero no son fuentes fiables. Fíjense que yo les puse la levadura, las algas como el alga nori o la espirulina y los fermentos, pero no se consideran alimentos que puedan llegar a dar un buen aporte de B12 por una cuestión de biodisponibilidad y de absorción, que claramente esos alimentos, en el caso de las algas, lo que hacen tienen B12, pero también tienen otros compuestos, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llaman fitatos y oxalatos, que hacen que no se absorban. Entonces no se puede considerar como alimento fuente. Para que un alimento sea alimento fuente, tiene que ser lo que más, ese nutriente lo que más predomine. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, justamente, una carne, el nutriente fuente, el alimento, si yo tengo una proteína, la carne es un alimento fuente, porque lo que más predomina en una carne es la proteína, por más de que pueda llegar a tener grasa. Acá lo que yo también les quería mostrar a través de esta diapositiva es que por una cuestión de prevención y precaución, todas las personas vegetarianas deberían suplementarse con B12. Eso es algo que en general al principio no estaba bien determinado si todos tenían que suplementarse o no, porque por ahí a mí me han llegado pacientes donde me decían, pero yo tomo levadura, o la consumo, o agrego espirulina. No, pero no es fuente fiable. Y a la larga termina justamente en un déficit de vitamina B12. Y es algo que la persona no lo va a sentir, pero por una cuestión de que ellos se van a sentir sanos, porque uno no es algo que, no tengo B12, me voy a notar algo en la piel. No va a haber síntomas físicos que uno pueda haber, pero sí la deficiencia de B12 a largo plazo es lo que, como yo les mostraba recién, puede generar daños en el sistema nervioso y demencia, ¿sí?
Bueno, incluso también que ahí no le puse, también puede generar problemas óseos. Salí tarde, estuve un montón en la farmacia haciendo cola. ¿Se me escucha bien? Ahí está. Bien, después, otro de los nutrientes críticos es el tema del hierro. En realidad no es tan crítico, pero ¿por qué? Porque la ingesta de una persona que es omnívora a una persona que es vegetariana, la ingesta de hierro no es tan diferente, porque el hierro, gracias a Dios, se puede obtener desde alimentos de origen animal como desde alimentos de origen vegetal. Y ahí es donde yo en la diapositiva se los mostré, que está la clasificación, donde tenemos el hierro M, que se llama huemínico, que es el que viene de origen, justamente de origen animal, que ahí tenemos carnes rojas, hígado, embutidos, o sea, todo lo que tenga que ver con la sangre, digamos, de ahí se obtiene el hierro de esos alimentos. Y después tenemos el hierro NOEM, que viene de origen vegetal. Y ahí es donde están las legumbres, que las que más tienen, yo las mencioné, son los garbanzos, la arveja y las lentejas. Tienen brotes de soja, los frutos secos tienen hierro también, y verduras, las verduras de hoja verde, como espinaca, selga, coliflor, berro, ¿sí? Brócoli, tienen hierro. Ahora, ¿cuál es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a lo que es hierro? Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es la absorción. Que existen alimentos que facilitan la absorción del hierro y existen alimentos que inhiben la absorción de ese hierro, ¿sí? Sea cual sea la fuente, sea de origen animal o sea de origen vegetal, una persona puede tener anemia porque, por ejemplo, el otro día me pasó un caso acá en el consultorio de que tenía una paciente que venía con anemia. Ahora, todo el tiempo ella terminaba de comer, sea lo que sea que comiese, y posterior se tomaba un té, un café. ¿Y qué pasa? Vegetariana, lo cual el hierro venía procedente de alimentos de origen vegetal, y después estaba agregando un alimento que, como por ahí ya vieron en la placa, inhibe la absorción del hierro, que era el té, y lo consumía inmediatamente. Entonces el té inhibía la absorción del hierro que obtenía a través de las legumbres. Entonces ella, por más de que comiese la lenteja, que comiese la selga o la espinaca, tenía anemia, ¿sí? Entonces, ¿qué inhiben la absorción del hierro? Como les decía, té, alcohol, café y chocolate inhiben la absorción del hierro. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que se llaman polifenoles y fitatos, que compiten justamente con el hierro y terminan inhibiéndolo. ¿Qué pasa ahí esos son los inhibidores? Después tenemos los facilitadores, que son todos los alimentos que contienen vitamina C. ¿Qué alimentos contienen vitamina C? Naranja, mandarina, limón, kiwi, frutillas tienen vitamina C. Ahora, el pomelo también, perdón, me estaba olvidando, y el limón. Esos alimentos ayudan a que el hierro se absorba. Entonces, ¿qué es importante acá con el tema del hierro? Si yo me voy a comer una pizza, la pizza no tiene hierro, porque ya vimos que no estaba acá dentro de los alimentos que tengan hierro. Entonces yo no voy a tener problemas si quiero comer una pizza y la quiero acompañar de posterior un chocolatito o un café con chocolate, digamos, no va a haber problema. Ahora, si yo estoy ingiriendo algo que contiene hierro, y ahí separo si seas vegetariano o no, la idea es que ese hierro, si yo lo puedo consumir acompañado de, por ejemplo, si no soy vegetariana, les voy a dar los dos ejemplos. Si no soy vegetariana, me puedo comer una carne, me puedo comer con un revuelto de acelga y de postre una naranja. Entonces, el hierro de esa carne lo que va a hacer es que la naranja, como me comí de postre, va a ayudar a que ese hierro se absorba. Ahora, en una persona vegetariana la carne no la come. Entonces, un ejemplo claro sería hacer, por ejemplo, un revuelto de espinaca con huevo y lentejas, ¿sí? Que sería una buena fuente o sea, una comida fuente de hierro. Y posterior también comerme, no sé, una mandarina de postre o ponerle limón a la comida, y eso va a hacer que ayude a absorberse. Ahora, tengo que dejar pasar 2 horas, tanto antes o después de la comida, para poder comer algún alimento que me inhiba el hierro, ¿sí? Es decir, si yo me comí
como les decía recién, el revuelto de la lenteja con la selga y demás, e inmediatamente me tomé un vaso de vino o lo que fuese, eso me va a estar inhibiendo el hierro, entonces no tiene sentido hacer una super comida que contenga hierro si después me lo va a inhibir, ¿sí? Ahora, quiero tomar esa copa de vino, pero dejé esperar 2 horas, no hay problema, porque ya se digirió, entonces esos polifenoles que tenga el alcohol no me van a influenciar en la ingesta de hierro, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, tanto una persona vegetariana como no es necesario suplementar el hierro, salvo que venga al consultorio y los niveles de hierro sean muy bajos. Bueno, ahí sí, en casos particulares, pero si no, no es necesario. Espero que haya quedado claro el tema del hierro, cualquier cosa después me van a ir preguntando. Acuérdense que lo más importante es la absorción y la biodisponibilidad de ese hierro más allá de la cantidad. Y algo que es importante y que me lo estoy olvidando es que, fíjense que yo acá les puse, dentro de alimentos que contienen el hierro de origen vegetal, a las verduras verdes. Algo que no estamos teniendo en cuenta acá es la manera de cocinarlas. Si yo voy a hervir una selga o una espinaca y la voy a tener 1 hora o 2 horas hirviendo, chau, el hierro se fue. Es más, van a notar que el agua va a estar verde. ¿Por qué? Porque es una, en la verdura son algunas fotosensibles no sé si es la palabra, pero son más lábiles en cuanto al calor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo voy a adquirir una espinaca o una selga y la voy a tener 1 hora, 2 horas o mucho tiempo cocinándose, ese calor va a hacer que justamente me pierda las propiedades del alimento y pase al agua. Por eso el agua está verde, por eso el agua, no sé, cuando hago una remolacha está roja, o sea, cambia el color. En ese caso tienen 2 opciones. Opción 1, o no someterlo tanto tiempo a cocción. Por ejemplo, hago una selga, una espinaca, pero las hago a través de un blanqueo, que el blanqueo es colocar la olla de agua caliente, hirviendo, paso como la hojita y la saco, paso y la saco. Eso sería como el blanqueado. Y si no quiero hacer eso, puede ser algún otro método de cocción que no requiera tanto sometimiento al calor, como puede ser, por ejemplo, un salteadito o algo en olla, pero que sea de corta duración. La otra opción, si yo no quiero hacer eso, es, bueno, lo hiervo, que pase lo que tenga que pasar, pero después esa agua no la tiro. Me la tomo, la uso para un caldo, o sea, la vuelvo a ingerir, entonces, bueno, no estaré consumiendo la selga con todas las propiedades al 100%, pero estoy utilizando el agua donde herví esa selga que me quedaron los nutrientes, ¿sí? Bien, después, otra de las cosas que es importante también es el tema del omega 3. El omega 3 es un ácido graso, no es un mineral como hablábamos del hierro anteriormente, y es fundamental para lo que es la función cerebral y cardíaca. Pero también es clave para todo lo que tiene que ver con dislipemias, porque el omega 3 cumple la función también de lograr disminuir lo que es colesterol y triglicéridos, ¿sí? Bueno, también tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Qué pasa si una persona vegetariana no cumple con la cantidad necesaria de omega 3? El déficit sí se puede tener presente en el retraso de crecimiento en niños, ¿sí? Como también en infecciones, en deterioros en lo que es el aprendizaje, la memoria, y también en erupciones en la piel. Pero igualmente, a decir verdad, acá en consultorio no es común que una persona tenga déficit de omega 3, en el caso de los alimentos fuentes es el pescado, que lógicamente las personas vegetarianas no lo consumen, pero sí pueden consumir otros alimentos que tienen omega 3, que son las nueces, las semillas de lino y de chía, el aceite de canola, el tofu y la soja, el aceite de soja. Esos alimentos son alimentos fuentes de omega 3. Ahora, acá hay algo clave que es lo siguiente. Tanto los frutos secos como las semillas, para obtener los nutrientes que tiene claramente la semilla o el fruto seco, se tienen que activar. ¿Cómo se activa? Dejándolo en remojo un tiempo, que en general se suele aconsejar por lo menos 8 horas, para que se active ese fruto seco y de esa manera pueda obtenerse el nutriente.
Si yo no lo activo, porque ustedes van a ver, no sé, en portales o en Instagram o en alguna red social, que por ahí van a tener una Nutri que te dice no lo actives y vas a tener otra que te dice activarlo. Vos decís, ¿a quién le creo? Porque por ahí las dos están calificadas como para opinar y decirlo, y en ese caso es porque se puede de las dos maneras. ¿Por qué? Si yo lo activo a los frutos secos o a las semillas, obtengo el nutriente. Ahora, si yo no lo activo, no voy a utilizar el nutriente que tiene dicho alimento, pero sí me va a servir como fuente de fibra. Es decir, por ejemplo, si una persona no puede o le cuesta ir al baño, lo que uno hace es aconsejarle que aumente el consumo de fibra para que ayude justamente a ir al baño. La fibra hay dos tipos, una es soluble, la otra es insoluble, y como una parte de la fibra no se digiere, al no digerirse, por eso es que acarrea, digamos, todo lo que está en el intestino, y por eso es que ayuda a la persona que le cuesta ir al baño, justamente por eso. Entonces, como para redondear la idea, en general, lo ideal para obtener el nutriente de los frutos secos o las semillas es activarlos. Hay otra manera que se puede activar también, que es a través de por ejemplo, si yo quiero activar semillas de lino, de chía, de girasol, de sésamo, de zapallo, de lo que fuese, se pueden saltear o hornear. Pero siempre es aconsejable, más vale dejarlas en remojo, porque ahí te aseguras 100% que la semilla se activó, ¿sí? En el caso de suplementación, fíjense que acá yo no les puse nada por una cuestión de que no requiere suplementación el omega 3, porque ya les digo, activando esos alimentos ya la obtienen. Lo que sí es importante es tener en cuenta en aquellas personas que tengan requerimientos aumentados, que son las embarazadas o los lactantes, porque de su requerimiento que tienen habitualmente se aumentan, pero justamente por la gestación de un bebé o en el caso de estar amamantando. Pero si no, no es necesario, y a decir verdad, yo no tuve pacientes donde le haya pedido análisis de laboratorio y tengan déficit de omega 3. Esto no, pero sí es un nutriente que hay que tener, que es crítico igual, porque si yo no consumo estos alimentos, ahí sí va a haber déficit. Bien, tema vitamina D. La vitamina D es el cuarto nutriente crítico. Ustedes saben que la función principal, o sea, tiene muchas funciones, pero lo más importante es en cuanto a la absorción del calcio y del fósforo en el intestino, en este metabolismo fosfocálcico. Fija justamente el calcio y el fósforo en huesos, en los dientes, pero también tiene fundamental importancia en la parte de la inmunología, ¿sí? Perdón, en el sistema inmunológico. Ahora bien, ya sabemos las funciones. ¿Qué pasa si hay un déficit de vitamina C? Ahí se relaciona con diabetes tipo 1, ¿sí? O sea, puede llegar a estar asociada el déficit de vitamina C con diabetes tipo 1, con artritis reumatoidea, lógicamente, con enfermedades infecciosas y con esclerosis múltiples. ¿Qué pasa acá con el tema de la vitamina D? En este caso, en la naturaleza, independientemente de si seamos omnívoros, si seamos vegetarianos, veganos, no es, o sea, está en forma escasa. Se obtiene solamente en algunos alimentos, pero muy escasa, en muy escasa cantidad, que son en los alimentos justamente de origen animal. Pero la fuente principal de la vitamina D es justamente a través de rayos ultravioletas, o sea, a través del sol. Por eso es que es fundamental que, por ejemplo, la recomendación es, si una persona tiene que exponer, por ejemplo, en mi caso, yo no soy vegetariana, entonces la exposición al sol tendría que ser de 15 minutos por día, ¿no? Con 15 minutos al día ya endógenamente mi cuerpo tiene la posibilidad de formar a través del colesterol y a otras células, tratar de formar y de sintetizar la vitamina D. Ahora, en una persona vegetariana, la única recomendación es que en vez de 15 minutos se exponga un poco más al sol y esté por lo menos 30 minutos al día. Ya con eso es suficiente, ¿sí? Tampoco es que sea necesario suplementar, por lo menos más acá en nosotros donde vivimos,
Sí me pasó de tener una paciente que es de La Plata y que al vivir en un departamento, más sumado a la cuarentena y demás, justo se hizo análisis de sangre y vimos que la vitamina D estaba muy por debajo de los niveles, pero bueno, son casos como particulares, en lo habitual no se da que haya déficit de vitamina D porque todos tenemos la posibilidad de, más allá de lo que ingiramos o no, de sintetizarla, nuestro cuerpo la sintetiza a través de los rayos ultravioleta, ¿sí? Pero ya les digo, si ven, yo ahí le puse una imagen, esos alimentos que están ahí alrededor del sol tienen escasa cantidad de vitamina D. La fuente principal es el sol, ¿sí? Por eso es que, por eso es que vienen alimentos también fortificados, porque justamente todos, independientemente de la manera que comamos, podemos llegar a tener déficit de vitamina D si no hay una buena exposición solar. Ahora, el tema calcio, en general, el calcio es un nutriente que para los ovo-lacto-vegetarianos, imagínense que no es de importancia porque lo estarían incluyendo, los lacto-vegetarianos también. Ahora, a medida que se va achicando esa brecha, ya los ovo-vegetarianos o en su defecto los veganos, ahí es donde tenemos que hacer principal hincapié. Bueno, la función del calcio ya saben, interviene en la contracción y la relajación muscular, ¿sí? En lo que es ritmo cardíaco, en lo que es el desarrollo de los huesos y de los dientes, ¿sí? Y en la coagulación también interfiere. ¿Qué pasa acá? Es re común que a veces haya déficit de calcio, también, independientemente de la alimentación, pero tiene que ver con una cuestión de que nadie, por más que tomes leche, por más que tomes queso, que consumas, perdón, queso, las cantidades que como argentinos consumimos están muy por debajo de lo que deberíamos consumir en cuanto a recomendación general. Entonces es común que me encuentro más por ahí, también me pasa mucho con mujeres, pero de entre 45 a 50 años, ahí es donde en general, por ejemplo, por costumbre tienden a tomar más mate, más infusiones, y todo lo que son alimentos a base de calcio, no hablo solamente de lo de origen animal, sino también de lo de origen vegetal, tiende a disminuirse un poco y se puede ver un déficit de calcio. Bien, ¿qué puede generar el déficit de calcio? Calambre, que es lo más común, hormigueos también en dedos y en los labios, palpitaciones. ¿Por qué? Porque la función de calcio también interviene en lo que es el ritmo cardíaco. Al haber falta de calcio puede generar palpitaciones o arritmia, o que aumente un poquito la presión arterial. Insomnio también. ¿Dónde se encuentra el calcio? Se encuentra en todo lo que es lácteos, lógicamente, bueno, en los pescados, pero en las personas vegetarianas, ¿dónde lo pueden suplir? De legumbres, de lo que es verduras como coliflor y cale, de lo que es repollo y también de todo lo que son semillas, pero puntualmente zapallo, chía, lino y sésamo, ¿sí? Fíjense que otra vez vuelve como que estos alimentos están bastante reiterados porque son alimentos fuente tanto de calcio como recién lo mencionábamos anteriormente también. Vuelvo a lo mismo. Es necesario tanto una legumbre como una semilla. Si yo quiero obtener el nutriente, sea de vitamina D o sea de calcio, tiene que estar activado, ¿sí? Así que recuerden de 8 horas antes hacer un remojo. En ese caso, si yo quiero consumir esta cantidad de, no sé, lentejas, le tengo que poner el doble de agua, se deja en un lugar que no esté directamente a la exposición solar, pero sí en un lugar en cuanto a luz, que haya luz natural, pero no exposición directa, y se deja. En general se suele dejar a la noche, de hoy a la noche como para mañana, ya quedaron activados, ya después mañana los utilizo, tanto sea legumbres o semillas. Así que bueno, con el tema del calcio en general es un nutriente que no van a tener problemas las personas vegetarianas. Me pasó de tener que suplementar en una paciente, pero estamos hablando de una paciente vegana, que ahí ya es otro tema, y que venía también con antecedentes, entonces bueno, pero en general no hay problema con el calcio. Pero sí hay que prestar atención. Lo que es zinc, el zinc es fundamental porque ya interviene en todo lo que es respiración celular, en la síntesis de ADN,
también intervienen en toda la que es la eliminación de radicales libres, en la regeneración de tejidos. Ahora, ¿qué pasa con el zinc? El zinc es un mineral que sí se puede ver la deficiencia, porque la mujer lo puede notar, bueno, la mujer o el hombre, en la caída de cabello, en las uñas resquebradizas, digamos, en cuanto a la pérdida de apetito y de peso también, pero lo más importante es que cualquier cicatriz se dificultaría a través de la falta de zinc, ¿sí? O sea, si hay bajo aporte de zinc, si yo me lastimo, me pasa algo, la cicatrización va a ser mucho más lenta. ¿Dónde se encuentra? Fíjense que muchos de los alimentos ya los venimos repitiendo anteriormente. Frutos secos. Obviamente que en este caso puntual, no todos los frutos secos tienen zinc, no todos los frutos secos son alimentos fuente de zinc, principalmente son las nueces. Lo que es semillas también, fíjense que acá está también la de sésamo, está el girasol, aparece la de zapallo, chía, lino. En cuanto a porotos, los principales que más tienen es soja, en cuanto a legumbres, soja, pero también los porotos aduki, las lentejas, la avena tiene zinc, y después todo lo que es lácteo y huevo. Por eso es algo que no es un nutriente, y yo se los puse dentro de los últimos a mencionar, que haya que tener prestarle mucha atención, y vuelvo a repetir lo mismo. Estos alimentos fuentes, si no se activan, no obtengo el nutriente. Entonces es fundamental que se activen para que se inhiban, se eliminen los fitatos y los polifenoles que suelen tener, que se suelen llamar en nutrición antinutrientes. En ese caso, por ejemplo, el fitato lo que hace es compite en función a la absorción del zinc, y en base a eso es si se absorbe uno u otro. En cambio, si está activado, ahí se va a absorber de manera adecuada. Bien, hasta ahí fuimos hablando de todo lo que es nutrientes críticos, ¿sí? Lo más importante como para redondear la idea, que quiero que les quede claro, es que es fundamental que sepan que cada caso es particular. Es fundamental que si hay alguna persona que me está escuchando y que es vegetariana o es vegana, que por favor tengan en cuenta de hacer análisis de sangre y pidan en los análisis el dosaje de vitaminas y minerales, porque es algo que me pasó una vez, que por ejemplo le pedí a una paciente si tenía análisis de sangre, me dijo que sí, que estaba todo bien. Sí, pero en los análisis no le habían pedido ni dosaje de vitaminas ni de minerales. Sí, estaba todo bien, el colesterol, los triglicéridos, todo el resto de valores que pueden llegar a interesar a nivel salud, pero lo más importante, no estaba dosificado, porque no es algo que sea de rutina. O sea, uno pide hacerme análisis completo y no está en la rutina dosaje de la B12, que es la vitamina B12, que es la cianocobalamina, o sea, no está puesto como esencial. Entonces, sí reiteren de que se los pidan, y en base a eso, lógicamente, hay obras sociales que no los cubren, o no cubren al 100%, pero por una cuestión de que no es algo de rutina. Pero sí es clave que cada 6 meses, una persona, o al año, depende, pero una persona vegetariana esté chequeando sus niveles en sangre, ¿sí? Ahora, lo que les quería mostrar es cómo debería ser un plato vegetariano equilibrado. Fíjense que la mitad del plato, lo que predominan es verduras y hortalizas, sea crudas, sea cocidas, incluso también se le agrega el aporte de fruta, que yo en ese caso sugiero que la fruta esté o antes o después, pero para no sacarle el lugar y el protagonismo a la cantidad de vitaminas y minerales provenientes de las verduras. Un cuarto de plato de lo que es las proteínas, que en ese caso acá voy a hacer principal hincapié en de dónde obtiene las proteínas una persona vegetariana, porque nosotros dijimos que una persona omnívora la proteína la va a obtener de la carne de vaca, de pollo, cerdo, pescado, atún, sardina, ricota, lácteos. Ahora, una persona vegetariana, ¿de dónde saca las proteínas? Bueno, si es ovo-lacto-vegetariana, va a tener proteínas del huevo y de los lácteos. Pero si no consume, también hay otros alimentos que también tienen proteínas, como es la avena,
que tiene proteína. Las legumbres son fuente de proteína y son de origen vegetal. La quinoa, el pseudo cereal como es la soja también. Por ejemplo, la soja texturizada, porque por ahí todos dicen soja y se van a una milanesa de soja, y en realidad la soja texturizada lógicamente también tiene proteínas. En mijo, el seitán no sé si lo conocen, pero son alimentos por ahí no tan convencionales, justamente que población vegetariana los debería de conocer, porque no puede una persona vegetariana estar toda su vida cubriendo las proteínas del huevo nada más y de los lácteos. O sea, tiene que haber variedad y un equilibrio en cuanto a su alimentación. Por eso es clave que conozcan los diferentes tipos de proteína, para no ir siempre a la lenteja, o al huevo, sino ir variando. Un día como huevo, como fuente de proteína, otro día la lenteja, otro día el garbanzo, otro día el que le decía el seitán, que el seitán es un alimento a base del gluten, ¿sí? Se obtiene a base del gluten, de trigo, de ahí sale el seitán. Lo más común suelen ser las milanesas de seitán, pero en realidad se puede hacer otro tipo de preparaciones. Y después me estoy olvidando del tofu, que se obtiene a través de las semillas de soja, que se procesan junto con agua, y el tempe, que es de la fermentación de las semillas de soja, ¿sí? Estos son como algunos alimentos que yo se los quería mencionar como para que ustedes los empiecen a tener en cuenta, independientemente de la alimentación que cada uno tenga en casa, ¿sí? Pero que es algo que es como que está ligado a decir proteínas y directamente pensarlo desde el lado de las carnes y demás, y en realidad hay un montón de alimentos fuente de proteínas. Y la otra cuarto de plato, volviendo al plato que hablábamos acá recién, un cuarto de plato tendría que estar cubierto por lo que nosotros llamamos hidratos de carbono, que ahí entran todo lo que son las féculas, como así también los cereales. Como para pasar en limpio sería un arroz, un fideo, una polenta, ese tipo una papa, ¿sí? Entonces, esto quería que vean bien cómo debería ser un plato vegetariano. Lógico que puede variar de acuerdo al objetivo funcional de cada uno, de cada persona, pero esto sería algo equilibrado, y esto es algo que si yo consumo así en la mayoría de mis días, una persona vegetariana no va a tener ningún déficit. O sea, si yo viniese y pinchase ahora ya a una persona vegetariana para hacerle un análisis de sangre, si está comiendo de esta manera, no debería por qué tener ningún déficit de todos los nutrientes que mencionamos anteriormente. Bien, les puse algunos ejemplos para que puedan y tengan como opción, y les puse para que si querían sacar fotos y tener una idea, tienen. El primer ejemplo que les puse ahí es de un desayuno. Ese es un desayuno de yogur. El yogur, a la persona, el que es ovo-lacto vegetariano, lo va a consumir al yogur, pero si no, en el caso de ese, es un yogur que se había hecho con la banana, se había congelado, y después, una vez que se congeló, se puso en licuadora con arándanos y un chorrito de agua, y quedó como ese yogur que ven ahí, que en ese caso es nada, o sea, puede ser, ya les digo, tanto el yogur convencional habitualmente o ese, pero ese es un bowl que tiene un lácteo, tiene fruta y tiene el fruto seco activado previamente. Después tenemos un almuerzo donde en este caso hay verdura, porque tenemos cale, tenemos lechuga, tenemos zanahoria y hay un pedacito de palta que nos va a proporcionar la grasa también para mantener el plato equilibrado. Tenemos otro cuartito de plato que ahí se ve arroz, y tenemos estos bastoncitos que se ven ahí verde, son bastoncitos de arvejas, que eso es cebolla salteada, se le puede poner morrón o ajo, a eso tenía solo cebolla, y la arveja, el que tiene en lata la usan lata, si no yo soy más partidaria de comprar no productos enlatados o embutidos, sino productos más naturales. Entonces yo soy de comprar la bolsa de arveja, las hiervo una vez y ya me quedan listas en la heladera. En ese caso era arveja que se procesó después con la cebolla, se condimentó y se le puso una cucharadita de avena como para que le diera consistencia y
la forma, pero se puede poner harina también, eso va en gusto. Después, hay una idea de, en este caso de merienda, que eso se suele llamar brioche de avena, que es la avena calentita. ¿Qué se hace? Se agarra 2 o 3 cucharadas de avena, se pone agua, o a veces lo suelen hacer para que quede más gustosa con leches, tanto animal o vegetal. Se cocina la avena adentro del agua o de la leche, se cocina y se le da sabor. Se suele dar sabor con azúcar, con miel, con edulcorantes, depende de la estrategia de cada uno, y después arriba lo que se armó de fruta y fruto seco. Pero fíjense que tiene las 3 cosas, tiene en este caso la avena, tiene la fruta y tiene los frutos secos. Y lo último, la cena, que está acá abajo, parece una calabaza rellena con carne, pero no es carne, es soja texturizada. En ese caso también se salteó la cebolla, morrón, tenía ajo y soja texturizada. Se saltea, previamente hidratada estaba la soja, y después se mezcló con el resto de verduras, que lo que ven acá en verde es zucchini al horno, lo que está más al medio es la palta pisada, tomatitos cherry y bueno, y la calabaza que tenía la soja texturizada dentro. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo, esta es de una paciente que le pedí permiso si no me lo dejaba compartir con ustedes, y en este caso fíjense que todas las comidas también son completas porque, por ejemplo, en el caso del almuerzo también tenemos, es completo porque el hidrato de carbono, no sé si se alcanza a ver bien, pero está en base a la papa, hay verduras, tanto cruda como cocida, que eso está bueno porque da más saciedad, y está el aporte proteico, que en ese caso es lo que están viendo acá abajo. Y en la cena también cumplen los mismos requisitos. Tenemos el hidrato de carbono, que es, en este caso, el arroz, hay verdura también que en ese caso es acelga, salteadita, y tenemos en ese caso 2 hamburguesas que son de legumbres, así que cumpliría con el criterio de plato equilibrado. Y lo mismo pasa en desayunos y merienda. Fíjense que hay semillas también espolvoreadas, porque yo trato de hacer hincapié con todos los pacientes que agreguen la semilla y que previamente sea activada y que la agreguen, y están obteniendo más nutrientes y que no interfieren en cuanto al sabor de la preparación, ¿sí? Yo acá les puse 2 ejemplos, tanto este que veíamos recién como para que vean que realmente se puede obtener una alimentación vegetariana y que no es muy diferente a lo que comemos habitualmente. Ahora, en cuanto a la implicancia de la alimentación vegetariana en lo que es la salud, quiero que sepan que la ADA, que es la Asociación Dietética Americana, lo que considera, o sea, la postura que tiene es que la dieta vegetariana, que está adecuadamente planificada, es saludable nutricionalmente y que proporciona beneficios para la salud, ¿sí? Más que nada en todo lo que es prevención y tratamiento de enfermedades, que es lo que ahora les voy a mencionar, y también lo que considera es que una dieta vegetariana, bien planificada, es ideal, o sea, puede ser aplicada en todas las etapas de la vida, tanto en embarazo, en lactancia, en infancia, en adolescencia, como también para, que me ha pasado de tener en este caso, un maratonista que es vegetariano y cumple con, o sea, lo mismo y el mismo rendimiento que una persona que está consumiendo carnes en su alimentación, y a nivel de performance y de desarrollo, es lo mismo, ¿sí? O sea, no hay diferencias. Yo acá les puse la postura de la ADA, que es la más importante, pero hay un montón de organismos, que ahora no se los mencioné, pero que también avalan a la alimentación vegetariana para todos los ciclos, o sea, que se puede llevar a cabo en todos los ciclos de la vida, siempre y cuando vuelva a lo mismo, que esté adecuadamente planificada. Por ejemplo, les menciono algunos: la SAN, que es la Sociedad Argentina de Nutrición, lo avala, la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, acá a nivel nacional, son 2 organismos que también avalan la alimentación vegetariana. Ahora, hablando de lo que es la salud, recién mencionábamos que acá poníamos que puede tener beneficios para la salud en cuanto a prevención de algunas enfermedades.
Y hay un montón de estudios y de papers y de estudios llevados a cabo que están ligados a estas enfermedades, y que esos estudios son extrapolables a lo que es la población. Porque, ¿qué pasa con esto? No es por nada, pero no podemos como ver un estudio que se hizo en 3 personas y como en esas 3 personas fue favorable, extrapolarlo a toda la población. O sea, siempre tienen que ser estudios, hablando numéricamente, abarcativos, o sea, cuantitativos, que puedan ser extrapolables. Y de ahí surgen toda la bibliografía correspondiente que avala que una alimentación vegetariana puede tener que ver y genera menos incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? De dislipemia, que la dislipemia es aquel paciente que tiene alterados los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. O sea que comiendo adecuadamente, o sea, realizando una alimentación vegetariana, bajan los niveles de personas con dislipemia, con hipertensión, con diabetes y con obesidad. Son las 5 enfermedades más importantes y que están ligadas también unas de otras y que se van correlacionando también una con otra. ¿Por qué tiene menos incidencia? A ver, vamos por ejemplo a una que es muy importante. Todo lo que es alimento de origen animal, en general tiende a generar un aumento del colesterol en sangre, ¿no? Por ejemplo, los lácteos grasos tienen colesterol, la manteca, la margarina tiene colesterol y demás. Ahora, si yo evito todo eso, lógicamente van a bajar los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. Por eso es que es la asociación de que a una alimentación vegetariana que se excluyen ese tipo de alimentos, bajarían los niveles de colesterol y de triglicéridos, ¿sí? En relación a estas 5 son las enfermedades, digamos, que están 100% ligadas a alimentación vegetariana. Me han preguntado acá, y seguro a ustedes les va a surgir la duda, cuál es la relación o la implicancia entre alimentación vegetariana y cáncer. En general me han preguntado si existe una menor predisposición a padecer cáncer si tengo una alimentación vegetariana, y ahí les tengo que decir que en realidad todavía no hay tanta cantidad de estudios, o sea, tenemos estudios que avalan eso, y hay estudios que no consideran que sea un factor importante en la implicancia de la enfermedad. Entonces, o sea, tengo que ser realista y decirles que, como en estas enfermedades hay beneficios en cuanto a la salud como para que disminuya la incidencia. ¿Qué significa que disminuya la incidencia? Yo puedo ser una persona vegetariana y puedo tener dislipemia al fin. O sea, o me ha pasado con pacientes incluso que son vegetarianos y que tienen dislipemia, o sea, tienen colesterol y triglicéridos. Y decís, ¿cómo? Si no me come absolutamente nada de origen animal, ¿cómo puede ser que tenga el colesterol y los triglicéridos elevados? Y bueno, porque ahí también ya interfieren otros factores, interfiere el estrés, interfieren los nervios, ansiedad, interfiere también los factores genéticos. Si esa persona a nivel genético tiene tendencia al colesterol, por más de que uno cambie, no está exento, ¿sí? Otro caso particular, por ejemplo, si yo fuese vegetariana, por ejemplo, yo tengo patrones genéticos y hereditarios de familiares que son diabéticos. Entonces, yo puedo tener una alimentación vegetariana y nunca llevar a ser diabética, como puedo tener una alimentación vegetariana y serlo, digamos. No es que está 100% la persona vegetariana exenta de estas 5 patologías, sino que disminuye la incidencia. Ahora, después hay que tener en cuenta otro tipo de factores también, además de la alimentación, como tiene que ver con el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿sí? Ahora, algo que es súper importante también es, bueno, el rol del nutricionista, que tanto desde mi lado como de cualquier otra nutri, la función principal que tiene es educar a la persona vegetariana. ¿Educar en qué sentido? Tratar de mostrarles las diferentes opciones que hay, no dejarlos con una sola opción, sino darle ideas, planificarles, darle herramientas. Lo más común en general que tiende a pasar es que llegan al consultorio y me dicen, mira, no conseguí en los toldos, o esto nunca lo escuché, no lo conozco, no sé cómo se hace. Y la realidad es que uno tiene que ir viendo cuáles son las dificultades de cada paciente vegetariano y tratar de darle herramientas para que su alimentación sea lo más equilibrada, ¿sí?
¿Qué herramientas? Bueno, a ver, fíjate, conozco que hay tal persona que hace, por ejemplo, no sé, alimentos exclusivamente para personas vegetarianas o veganas, entonces darle herramientas porque por ahí no conoce o no sabe, planificar, eso es fundamental, en base al objetivo de cada paciente, planificar menúes semanal, darles ideas, porque uno come siempre lo mismo, no solo que la persona se aburre, sino que su metabolismo tiende a enlentecerse, entonces es súper importante que puedan ir variando y ir buscando alternativas, también por una cuestión de que si yo quiero comer proteína y lo obtengo siempre del huevo, voy a obtener siempre el nutriente de la misma fuente alimentaria. Ahora, si yo un día lo como del huevo, otro día del queso, otro día del tofu, otro día del tempeh, otro día de la avena, otro día como decíamos, de las legumbres, ya ahí la absorción de ese nutriente va a ser totalmente diferente por la biodisponibilidad de ese nutriente en cada alimento, ¿sí? Si se conjugan estas tres cosas, va a ser que más el apoyo desde el lado familiar, lógicamente, más, o sea, tomarlo en cuenta con la seriedad que avala, porque ya les mostré que si los nutrientes críticos no están bien y se genera un déficit, ahí es donde aparecen justamente las diferentes síntomas o implicancias que puede llegar a tener una persona vegetariana que no está llevando a cabo o no está comiendo la cantidad que debería comer de cada uno de esos nutrientes, ¿sí? Bueno, acá como a modo de conclusión les puse las ventajas y las desventajas. La realidad es que yo lo que les digo a todos los pacientes cuando quieren venir acá es que bien alimentado, bien planificado, no tiene que tener ningún déficit, así que para mí no hay desventajas, sí se las puse que lógicamente una persona vegetariana tiene que tener más, tiene que estar más atentos a las combinaciones de alimentos, a planificar su alimentación para justamente evitar el déficit de los nutrientes, bueno, la combinación, a estar abiertos a que no esté exento de que le pueda pasar en algún momento de tener que agregar algún tipo de suplemento en caso de que sea necesario, ¿sí? Bueno, las ventajas ya se las mostré en todo lo que nosotros fuimos hablando, pero bien planificada, una dieta totalmente saludable, es rica en fibra, vitaminas y minerales por toda la cantidad de frutas y verduras que se consumen, entonces, como les decía, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ¿sí? Como también hay diabetes e hipertensión, y fíjense que en la imagen también está mencionado ya el cáncer, que yo les digo que tómenlo con pinzas, porque de eso sí que todavía no está nada 100% eficaz o evaluado, y bueno, lógicamente también disminuye, como decíamos, el riesgo de dislipemias y de hipertensión, ¿sí? Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, no sé si tienen, yo ahora si quieren voy a dejar de compartir la pantalla, si tienen alguna pregunta, me quieren ir haciendo, no hay problema. A ver. No tengan vergüenza. No sé, ¿cumplió con las expectativas? ¿Qué les pareció? ¿Hay alguna duda que les esté quedando ahí? ¿Algún tema que no hayamos hablado? Fíjense que yo me hice principal foco en lo que es alimentación vegetariana, porque ya la alimentación vegana es un mundo aparte. La realidad es que en el área de lo que es nutrición, yo, a ver, les soy sincera, a mí me gustan todas las áreas de la nutrición, tanto deporte, celiaquía, vegetarianos y veganos, no sé, la parte de nutrición clínica, la parte de nutrición de sistemas alimentarios, o sea, les voy a ser sincera, me gusta todo. Como me gusta todo, la realidad es que al volverme acá a Los Toldos, una de las cosas que pensé, digo, bueno, me voy a especializar, porque uno se especializa en un tema, es como que puede abarcar bien todo de manera más eficaz sin que se le escape ningún detalle. Y la realidad es que, si bien me estoy especializando, pero es algo que me dificulta mucho porque me gusta todo, y porque también al vivir en un pueblo, uno es como que de repente ves una persona que viene a bajar de peso, como una persona vegetariana, como un celíaco, o sea, la cantidad de gente que uno va viendo,
es a través de diferentes ramas o con diferentes patologías, entonces es difícil como especializarse, pero sí yo lo que trato de hacer es a la persona vegetariana, a que viene al consultorio, tratar de evaluar bien todos sus niveles en sangre, de los valores que tiene, y en base a eso ver si es necesario, si se necesita o no suplementar, y bueno, ir dándole herramientas. Yo te quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mi mayor problema, ya cuando somos por ahí, que por ahí no sé, los chicos tienen otras cuestiones con las familias y la forma de cocinarse y demás, pero bueno, en nuestro caso, nuestra realidad es cuando trabajamos, tenemos poco tiempo, y bueno, en el tema del preparado de los alimentos, lo que yo hago, por ejemplo, es congelar mucho. Las verduras, claramente la única forma de conservarlas por un buen tiempo y no salir a comprar al último momento es congelarlas. Bueno, quería saber si se pierden, porque me quedé con esto que decías, por ejemplo, del hervir, no sé, por eso me quedó ahí resonando, digo, quizás estoy haciendo las cosas mal. Y Bien. bueno, yo congelo por mucho tiempo, meses quizás. También comprar verduras congeladas también es algo que también ya lo tenemos como opción en el mercado y está bueno y práctico. Quería saber a ver si es viable o no. Mira, es muy buena tu pregunta, está bueno esto aclararlo y es algo que se me había escapado de aclarar. La realidad es que en el proceso de congelación se detiene el crecimiento, se detiene al congelarse, o sea, justamente se detiene todo tipo de crecimiento bacteriológico que pueda llegar a tener el alimento, entonces no pierden ningún tipo de nutrientes. Eso está comprobado, no pierde ningún nutriente. Lo que sí yo les digo es qué pasa después de descongelarlo. Por ejemplo, si vos vas a tener algo congelado y después, por ejemplo, no lo descongelo adecuadamente, pongámosle, lo saco directamente y ya lo pongo, porque el correcto paso sería del congelador que pase a heladera y de heladera después recién utilizarlo a cocción. Puede pasar que si yo no tengo en cuenta esos pasos, a la hora de cocinar el alimento, por ejemplo, sufra más en cuanto al estar sometido al calor. Sufra más en cuanto a qué? En cuanto a que en minutos más rápidos, o sea, por ejemplo, si vamos al caso de una verdura, la verdura tiene agua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no lo descongelo correctamente y yo lo paso del congelador directamente a la cocción, ¿qué es más importante que vos tengas en cuenta ahí? Es que esté caliente, pero no caliente la fuente muy caliente, porque ahí hay mucho choque de temperatura y eso puede hacer que enseguida se arruine el alimento o se pierdan ahí los nutrientes, pero en realidad no está comprobado que se pierdan los nutrientes en todo lo que es proceso de congelación. Así que en eso queda tranquila. Lo que sí te puedo aconsejar es que por ahí rotules el alimento cuando lo vayas a congelar, o sea, el envase, como para vos tener una idea y como para tener por ejemplo, un buen orden que primero entra, primero sale. Por ejemplo, yo congelo hoy, no sé, un revuelto ya cocido un salteado de verduras, bueno, pero después congelé unas hamburguesitas que hice caseras de verdura, no sacar primero la hamburguesa, como que tener en cuenta eso, primero entra, primero sale, por una cuestión también de favorecer y que no nos pase que la idea en cuanto a verduras es que no estén más de 3 meses en congelado. Puede variar entre una y otra, pero a nivel general hasta 3 meses es lo aconsejable. O lo que yo les aconsejo, se puede dejar más, pero ya ahí, al momento después de descongelado, sufre bastante diferencia y sufre ahí el alimento en cuanto a la obtención de los nutrientes. ¿Sí? Pero sí me parece una estrategia que está muy buena el hecho de congelar, y es algo que a decir verdad, hoy, bueno, por ahí uno no anda tanto a las corridas como era antes, pero era cuestión de que por ahí antes que iba a una escuela, que volvía, que iba a la otra, que volvía, por ahí uno al estar más en casa suele tener un poco más de tiempo, pero la verdad es que las reuniones virtuales y todo lo que amerita a veces pasa, que uno llega al mediodía y ¡ay, no tengo para cocinar! Y el tener congelado diferentes herramientas me parece clave,
porque si no tiene eso, ¿a qué puede llegar a recurrir? O a comprar cualquier cosa, o a llamar al delivery, o a hacer algún alimento rápido, pero que eso en el caso de hacer algo rápido siempre se tiende a ir a todo lo que son hidratos de carbono, arroz, fideo, y a veces si no se consumen en cantidades adecuadas, ahí es donde empezamos de a poquito a notar la diferencia en cuanto al aumento de peso. Pero sí me parece una buena estrategia el congelado. Lo único que yo, o sea, como tip para que tengan en cuenta, es que en todo lo que es verduras, traten de congelarlas ya cocidas, porque lógicamente crudas al tener agua, después al descongelarlas se echan a perder, no se puede. Y bueno, en el caso del morrón algunas no, pero en general la mayoría traten de congelarlas ya cocidas. Y lo otro a tener en cuenta es con las frutas, que las frutas, cuando por ahí, porque acá es muy común que me digan, che Luisi, no como fruta porque en casa no las come nadie y las termino tirando. No, no se tira nada, todo se reutiliza. Si se me está poniendo algo medio feo, por ejemplo, una banana, no importa, la corto, obviamente le saco la cáscara, la corto, la pongo en una bolsita, en un tupper y la congelo. Como las frutas, el mayor contenido que tienen es de agua, al yo descongelarla, no es que voy a sacar una banana y me la voy a poder comer chocha así, porque en realidad ahí es donde quedan, como se suele llamar, como achullarradas, justamente porque se perdió el agua. Entonces, lo ideal es congelarla y después utilizarlas para preparaciones como puede ser algún licuado, algún jugo, utilizarlas para, por ejemplo, algún budín o algún alimento preparación más de pastelería, pero en general ya si quiero, no sé, por ejemplo, frizar una manzana después de congelarla y comerla así, lógicamente no van a poder, ¿sí? Por el contenido de agua. Muchas gracias. Perdón. No, Sí. de nada. Otra cosa que por ahí está buena también, hay una técnica que por ahí les puede servir, que se llama Meal and Prep. Por ahí seguro la escucharon hablar, es un término inglés que significa como cocinar en lotes y dejar ya semi-listo. Esto por ahí también es una buena idea para quienes andan a las corridas, de decir, bueno, Luis no puede comer saludable porque no me da tiempo, no tengo tiempo de hacer la verdura que me lleva 20 minutos, 30 minutos entre que la corto, la cocino y la hago. Entonces, esta técnica, si ustedes después la googlean, se llama Meal and Prep, que es como cocinar y ya dejar listo, o en la heladera, o se puede frizar también, pero por ejemplo, sería algo así como, arranca el lunes, bueno, el lunes veo lo que tengo en la heladera, y si tengo en la heladera huevos, ya los cocino una sola vez, y los dejo ya hervidos en la heladera. Entonces llega un día al huevo y le sumo algo. O con las verduras hacer, por ejemplo, no sé, una buena fuente de verduras al horno, las cocino todas ahí, después las pongo en un tupper y las dejo en la heladera. Entonces, un día no llegué, bueno, eso con una hamburguesa de lenteja, con un huevo, con una carne para la persona omnívora, digamos, se le puede ir buscando la vuelta, pero lo que más lleva de preparación ya está prácticamente listo, ¿sí? Eso pues es una técnica que se está usando bastante. Yo sé que a veces al principio cuesta un poquito, pero después es fácil, o sea, una vez que uno le engancha la mano es fácil y es súper práctico, y no saben el tiempo que ahorran, porque ya al tener la verdura lista, bueno, la verdura con algo le sumo, pero ese algo siempre suele ser más fácil de hacer en cuanto a tiempo. Luisina, y en ese caso no pierde nutrientes de cocinar de un día para el otro. No sé, yo he escuchado, por ejemplo, el arroz, que supuestamente no se puede dejar de un día para el otro, o esas verduras. Bien, es buena la pregunta que haces. En realidad no pierde el nutriente porque ya está cocido. En el caso del arroz, seguramente hayas escuchado como esta controversia, porque en el caso, por ejemplo, del arroz está muy ligado a lo que son personas diabéticas. ¿Qué pasa? Si yo como el arroz, lo hiervo y me lo como, es de fácil digestión porque es un hidrato de carbono simple, o sea, se digiere rápido. Si yo ese arroz lo pongo en la heladera, el grano de arroz por así decirlo, se gelifica, o sea, se hace más durito, y eso hace que a la hora de digerirse tarde más tiempo en digerirse. Por ejemplo, yo hice arroz hoy, me sobró, lo puedo comer a la noche o al otro día, pero al otro día o a la noche, cuando coma ese arroz que me sobró, en realidad me va a tardar más en digerirse porque el grano se gelificó, se hizo como una costrita.
al gelificarse ese grano, eso hace que mi digestión sea más lenta y que yo no tenga hambre inmediatamente. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso no se pierden nutrientes y me está beneficiando porque con el arroz convencional lo comí enseguida que lo cociné, se digirió rápido. Al estar frío o recalentado, que se genera la costra del arroz, eso hace que cueste más digerirse, entonces en vez de tener hambre a las 2 horas, recién por ahí aparece hambre a las 2 horas y media o 3 horas, entonces está bueno porque el periodo de saciedad de una persona es mucho mayor. En lo que es el arroz, no pierde, queda tranquila, y más que el contenido de almidón que tiene es bastante, entonces ahí no hay problema. Y en relación a lo que vos me mencionabas de lo que son verduras, como ya están cocidas, no está comprobado que se pierdan nutrientes, sí lo que hay que tener en cuenta es cómo conservarlas, porque si yo dejo, por ejemplo, hoy es martes, pero pongámosle que fuese lunes, me hago verduras, las dejo en la heladera, pero en un plato o en un tupper así abierto, y lo más probable es que tienda a perder algún nutriente por el estar en contacto con el oxígeno, propio del abrir y cerrar la heladera que hay. Ahora, si yo esas mismas verduras las tengo en un tuppercito, en un, ¿cómo es que se llama? Con La film, bolsita. con una bolsita, o por ejemplo ahora está muy de moda, que he visto, gente que comercializa con todo esto en relación a cuidar el medio ambiente, vienen como si fuesen unas telas, que son telas enceradas, que se utilizan para guardar la comida, o sea, cubre la función del film, es como si este fuese el tupper, se pone así, cubre, al ser encerada toma la forma del tupper, cubre la misma función, cumple la misma función que un film. Esas ceras tienen un nombre que no me sale en este momento, pero se están empezando a utilizar bastante como para aquella persona que es más fundamentalista o que está más pendiente de todo lo que es el cuidado del medio ambiente, para empezar a dejar de utilizar un poco lo que es film y la utilización de plásticos. Se utiliza eso, se guarda la verdura en ese caso en un tupper, pero en un tupper, pero cubierto no con tanto film, sino con eso. Una vez que se saca, se puede lavar y se puede volver a reutilizar. Pero bueno, la clave en realidad, lo ideal, como para redondear la idea, es que siempre traten de guardar todo cerrado, tanto en una bolsa, en un tupper con film o con esto que decíamos, pero una cuestión de que ahí sí se conservan más los nutrientes, sino por medio de el contacto con el oxígeno, muchas verduras tienden a oxidarse más rápido. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna tiene otra duda? Bueno, ya que no tienen duda, les sumo otro dato que también me olvidé decirles, es que para lo que es personas vegetarianas, que nosotros vimos la clasificación y demás, hay muchas que, por ejemplo, no consumen huevo. Nada, contarles que no es algo que esté... porque uno dice, voy a hacer un budín, necesito huevo, voy a hacer un revuelto, necesito huevo, quiero hacer un omelette, va con huevo, y es algo que no es fácil de reemplazar y que existen muchos reemplazos de lo que es huevo. O sea que pasa que uno por ahí culturalmente está acostumbrado de una manera, pero si uno se va dando maña, existen un montón de estrategias y de ideas para ir reemplazando una cosa por otra y que cumpla la misma función, ¿no? Por ejemplo, el huevo se puede reemplazar por banana pisada, se puede reemplazar por ejemplo, una cucharadita de harina de garbanzo con 3 cucharadas de agua, o una cucharadita de semillas de lino con 3 de agua. O sea, existen reemplazos tanto para el queso, para el huevo. En cuanto a eso hay una infinidad de cosas, y volviendo a lo que yo les decía anteriormente, que por ahí yo... si bien no me había especializado en nada puntual, ahora me estaba especializando, me voy especializando en cuanto a lo que más veo acá en el consultorio. Y como hay hoy en día muchas personas, o sea, mucha demanda en lo que es consultorio de personas vegetarianas o veganas, es que estaba haciendo un posgrado de alimentación, se llama plant-based, que es alimentación basada en plantas, que justamente tiene que ver con todo esto y con yo obtener estrategias nuevas que día a día que van surgiendo, como para la persona cuando venga poder dárselas. Tengo otra pregunta yo. Sí. No, el tema de la soja,
y de la soja transgénica, que también, digamos, porque a lo mejor creemos que estamos comiendo nutrientes y por ahí esto que comemos en realidad no nos alimenta como creemos que nos debería. Sí, ahí te digo que es un tema súper como abarcativo. La realidad es que yo hoy en día lo que, o sea, el trato de que el paciente ponga en la balanza es en relación a cuál es la ventaja y la desventaja de ese alimento. Si bien se habla mucho de eso, de todos los alimentos transgénicos y demás, la realidad es que hoy en día, por ejemplo, yo y varias nutrias, o sea, lo que nos aconsejan es no desestimar un alimento, el consumo de un alimento con todo lo que eso trae aparejado por tener en cuenta estas cosas, pero ¿por qué? Porque si uno pone en la balanza para una persona vegetariana que ya la fuente de proteínas es limitada, si yo encima le saco la soja porque puede ser transgénica, ahí es donde se me complica desde el lado del equilibrio a nivel saludable. Por ahí lo que sí suelo aconsejar es la frecuencia con lo que consumen, decir, bueno, tratemos de, si puedo elegir una opción orgánica, fantástico, con los ojos cerrados. Pero a veces pasa que tengo pacientes que por ahí me dicen, no, pero el orgánico me sale más caro, y que es la realidad un poco, a veces pasa, porque ustedes fíjense que un alimento orgánico, o sea, también lo que se promueve es que sea lo más natural posible, donde no tenga la utilización de ningún tipo de químico ni nada. Entonces, o sea, lo que nos beneficiaría, lógicamente, es que si pueden usarlo, mejor, pero muchas veces salen más caros por eso, porque al productor le lleva más tiempo o le lleva más desgaste justamente producirlo. Entonces yo lo que digo es, bueno, si la persona lo puede consumir orgánico, con los ojos cerrados. Ahora, si no puede, manejarnos con la frecuencia de consumo. Por ahí preferir alimentos que no tengamos esta duda si me va a terminar beneficiando o perjudicando a la salud. Y lo que yo digo es que esto sí se puede comprobar, tengo un paper guardado, que no hay que ver la cantidad que uno consume para ver si eso me puede generar a mí una implicancia, un riesgo para la salud. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo elija una soja, que la verdad que no sé la procedencia de esa soja, ¿no? Fui y la compré en una dietética y la verdad que no sé de dónde procede. Ahora, si yo la consumo de manera más esporádica, no habitualmente, y en cantidades acordes, o sea, dosificadas a mí, seguramente el riesgo sea mucho menor a esa persona que esté expuesta constantemente a un alimento que pueda ser transgénico. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que es un tema súper amplio. Te digo que a nivel evidencia es muy difícil encontrar porque no hay muchos estudios. Hay algunos que sí hay y se hacen, pero que no son extrapolables como para dar una recomendación general. Era como te decía, por ahí hacen estudios de cohorte o diferentes tipos de estudios, pero que se hacen en 10 personas, o se hacen en ciudades o en lugares donde la cultura es totalmente diferente a la de acá. Entonces, te digo que yo al principio veía un paper y era como que lo leía y decía, mira, y no, y como que uno tiene que agilizar en cuanto a ver qué leer y qué no, porque ya te digo, me ha pasado de decir, mira, esto cambió, al final no era como yo lo pensaba, y de repente, no, el estudio se hizo en 10 personas en China, y no tiene nada que ver la cultura, el genotipo también. Gracias. No, de nada. Bien, Luisina, no sé si queda alguna pregunta. Si no, te agradecemos muchísimo en nombre de la escuela tu disposición, tu formación y tu participación esta Semana del Estudiante. Y también le agradecemos a los chicos y las chicas del Centro de Estudiantes por haber propuesto tanto la temática como tu persona para llevar adelante. Así que mil gracias por tu participación. No, Sí, por Sar, favor. Sí. perdón. Para no olvidarme, si podemos sacar una captura de pantalla, que estén todos después, así lo compartimos. Dale. Sí, si la podés sacar vos, Elena, yo tengo teléfono, la verdad, y Yo es que también. no puedo armar todo. Pero alguien que Yo tenga también. así una compu, Sí, hoy estoy con el préstense. teléfono.
creo que hice durante la charla y eso, voy a ver cómo salieron. listo. Si se las paso. Perfecto. Gracias. Perfecto. Chicas, a chicas y chicos a todos, la verdad que yo estoy súper agradecida porque me hayan tenido en cuenta. La verdad que es algo que me gusta y me gusta dar la charla porque también me mantiene a mí como estando siempre buscando las novedades, o sea, me mantiene a mí informada, me permite también eso. Y como les dije, todo lo que esté a mi alcance y que lo pueda llegar a transmitir y le puede llegar a servir a alguien, cuenten conmigo porque yo no tengo problema. Así que bueno, nada, está buenísimo que se vayan interesando, está bueno que desde el centro propongan esto, porque la verdad es que se podría proponer cualquier otra cosa y que les interese una charla y que sea en relación a la alimentación, y en este caso a la alimentación vegetariana, la verdad que está buenísimo y me pone contenta. Y bueno, nada, más que agradecerles, y la idea es que de a poquito vayamos concientizándonos todos y vayamos pudiendo llevar a cabo una alimentación saludable con el criterio que cada uno tenga para llevarlo, que es respetable desde todos los ámbitos. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, yo estoy a disposición. Lucre tiene mi número de teléfono, creo que César también, así que si a alguno les quedó alguna duda... ahora no, sácamelo. Ahí sí. Puede mandar. Un ruido. Sí, te escuchábamos, Lucina. No, que les decía que no tengo ningún inconveniente, de que si a alguno le quedó alguna duda o le dio vergüenza para acá preguntar, no hay problema, me pueden mandar, me pueden escribir por cualquier medio, que yo encantada se los voy a responder, y si no tengo la respuesta, la buscaré del lugar que sepa, que sea obviamente lógico el medio para responderle, y Por trataré ahí, de si darle... querés dejarles tu IG, tu Instagram, que sabemos que tenés, que Sí, por ahí los chicos pueden seguirte ahí. yo soy media colgada con las redes, o sea, trato de tenerla porque me gusta esto de transmitirlo y porque a mí no me cuesta nada, y por ahí desde el otro lado puedo motivar a alguna persona y demás, pero bueno, soy un poco colgada, pero siempre trato, por ejemplo, o de yo subir información, o por ejemplo en el caso de personas vegetarianas, a veces subo, pero viste, como yo soy medio colgada, también a veces me pasa que tengo colegas que realmente se dedican a eso, entonces tengo un paciente y le digo, bueno, mira, seguite a tal y tal, que sé que es nutricionista, que sé que estudió, y que va a tener mucho más, no sé, contenido informativo en base a eso. Mi Instagram es NutriGuide6, o NutriGuide, que surge la idea de como darle como cierta guía de lo que es la parte de nutrición y de ir compartiendo cosas y tips que a uno le pueden ayudar. Gracias, Luisi. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Gracias, de parte del centro. Perfecto. Entonces, bueno, Lucina, muchas gracias. Invitamos a todos los participantes de la charla a encontrarnos de vuelta el día jueves, también a las 6 de la tarde, con una charla sobre orientación vocacional, también propuesta por los chicos y las chicas del Centro de Estudiantes. Así que bueno, nos vemos ahí entonces. Hasta luego. Adiós. Gracias, Lu, nos vemos. Adiós. Chao.